Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. Como siempre, antes de empezar este vídeo, nos encomendamos a la patrona de este canal, que es la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un beso a nuestra Madre del Cielo y un beso a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Hoy va a ir de la Virgen María para aclarar algunos comentarios de los últimos vídeos que yo he hecho, que son objeciones al dogma de la Inmaculada Concepción. Ha habido varios comentarios. Bueno, pues en esos comentarios pues hay una especie de caos, de que no se comprenden ciertas cosas sobre la Virgen María, que para los católicos, entre ellos, son muy elementales, pero por lo que veo, a nuestros hermanos separados, a los que quiero mucho, ya de adelanto, os quiero mucho. Yo cuando soy duro en mis vídeos, soy duro contra los errores, contra los pecados, contra las herejías, pero nunca contra las personas. Yo a las personas procuro obedecer a nuestro Señor Jesucristo, que hay que amarlas, amar a la persona y odiar al error o al pecado, y combatirlo con todas tus fuerzas, combatirlo, pero siempre teniendo el respeto hacia la persona, porque es criatura o hijo de Dios. Vale, entonces eso, tenerlo siempre claro, y os remito a vídeos anteriores que también he hecho esas aclaraciones, pero me voy a centrar en este vídeo en aclarar cosas muy elementales que tiene que tener el católico y que debería tener el hermano separado del protestante. Pero para ello quiero empezar recordándoos este vídeo que yo lancé no hace mucho, que se llama La Trinidad por dentro. La Trinidad por dentro. Os recomiendo este vídeo. ¿Por qué? Porque los hermanos separados confunden lo siguiente. Vamos a ver. Dios, y yo insisto, remito a este vídeo que intento explicarlo más o menos bien a mi manera, pues algo que es un misterio, pero que se puede explicar las personas, por qué salen las personas de la Santísima Trinidad, las operaciones que hay dentro de la Santísima Trinidad. Os recomiendo ese vídeo. Despacito, si no entendéis algo, me lo escribís. Pero lo que está claro es que Dios es único, una única esencia, que nosotros, vosotros los protestantes y nosotros los católicos, creemos que hay tres personas, menos una secta, que son los testigos de Jehová y los unicitaristas o algo así. El resto de los cristianos creemos que Dios es único, un solo Dios, con tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta ahí, clarísimo. Debido al pecado original, porque el plan A, vamos a llamarlo, voy a explicarlo, perdonadme los teólogos y tal, vamos a explicarlo de esta forma sencillita para niños. El plan A original de Dios, al crear a Adán y a Eva, por supuesto sin pecado, Adán y Eva, como lo relatan en el Génesis, eran las personas más puras que creó Dios, después de la Virgen María. Vamos a ver por qué. Pero originalmente los creó sin pecado, porque Dios no crea el mal. El pecado es por culpa del hombre, no por culpa de Dios.
y los creó tal como relata el Génesis, del polvo a Adán y del costado de Adán a Eva. Punto pelota. Ese plan A, si Adán y Eva no hubieran pecado, pues hubieran vivido, eran inmortales, etc. Entonces hubiera pasado en su momento pues al cielo directamente, desde el paraíso al cielo. Ese plan falló, por culpa no de Dios, sino de Adán y Eva, por culpa nuestra. Y nosotros heredamos esa naturaleza caída a través del pecado original, y todos los niños que nacen a lo largo de la historia nacemos con pecado original. Por eso se nos bautiza, etcétera, etcétera. Eso es otro vídeo. Excepto la Virgen María, como ya he explicado, porque es Inmaculada Concepción. Cuando se concibió en el seno de sus padres Joaquín y San Joaquín y Santa Ana, Dios la preservó del pecado. Pero volvamos a la Santísima Trinidad. Como falla el plan A de Dios, por explicarlo de esta forma, Dios tenía previsto ya el plan B, porque dice, si los creo en libertad, pues pueden pecar. Y si pecan, pues tengo que tener otro plan para salvarlos, para hacer lo mismo, para llevarnos a todos al cielo, que es lo que quiere Dios, llevarnos a todos con Él al cielo para disfrutar de la vida eterna, para disfrutar de Él, de Dios y de las tres personas. Entonces el plan B, ¿en qué consistió? Está en la Biblia. Está en la Biblia. El Verbo se hizo carne. Lo explica Juan en el primer capítulo. ¿Quién es el Verbo? La segunda persona de la Santísima Trinidad. El Verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo se hizo carne? Pregunta sencillísima. Esa segunda persona de la Santísima Trinidad tenía varias formas de venir a la tierra, a salvarnos. Una forma que se me ocurre. Yo aparezco desde el cielo, como soy espíritu no me van a ver, pero como soy Dios puedo tomar la forma humana. De hecho, en la Biblia hay ángeles que toman forma humana, ¿vale? Por lo tanto, si ellos pueden, los ángeles, Dios más. Pero Dios no lo quiso así, fue su voluntad no hacerlo así. ¿Podía haberlo hecho? Sí. ¿Lo hizo? No. ¿Por qué? Porque no quiso hacerlo así. Y hay que respetar la voluntad de Dios. A mí además me parece maravilloso que lo hiciera como lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Quiso nacer como todos nosotros. ¿Cómo nacemos nosotros? De una madre. Tú que me estás escuchando, amigo protestante, ¿cómo has nacido? De tu madre. Y antes de nacer, ¿qué pasó? Pues que tu padre y tu madre hubo una concepción en el vientre de tu madre. Hubo una concepción, como todos sabemos, de papá, puso la semilla dentro del vientre de mamá y hubo una concepción. El Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, aunque nos parezca increíble, que se me ponen los pelos de punta, quiso nacer de mujer. En lugar de venir del cielo, aparecerse allí con todo su ejército de ángeles, también lo pudo hacer, no quiso hacerlo así. Quiso nacer en un sitio muy humilde, de una mujer muy humilde. Pero en ese plan B, Dios tenía que crear a esa mujer. Porque si Dios, en el plan B, quiso nacer de mujer, como nosotros, pues tuvo que crearla primero, ¿no? Por lo tanto, primer error que tenéis los hermanos separados, que ningún católico en el mundo y en todo
todo el tiempo que lleva asistiendo al catolicismo, cree que María es diosa. Nadie iguala a la Virgen María con Dios, porque la Virgen María es criatura, igual que tú y que yo. Fue creada en el tiempo por Dios. ¿Para qué? Con una finalidad única, como estamos diciendo. Dios necesitaba una madre, porque quiso, no porque la necesitase, porque ya vimos que podía parecer como quisiera, pero lo quiso, es su voluntad. Su voluntad es ¿cómo decirlo? Su voluntad no hay que preguntar por qué lo quiso, es su voluntad. Dios lo quiso así, porque además es como correspondía, para que el ser humano, como nosotros, que estamos acostumbrados a nacer de madre, y lo amemos más, porque de esa forma, al nacer, al ser como nosotros, menos en el pecado, y ahí interviene la Virgen María, menos en el pecado, fue como nosotros. Le dolía, cuando le clavaban en la cruz le dolía. ¿Por qué? Porque adquirió la naturaleza humana, porque para ser como nosotros necesitaba una naturaleza humana, una única esencia, una única persona, una única esencia, Dios, la segunda persona. Una única persona porque no se encarna, no se hace carne el Padre, no se hace carne el Espíritu Santo, se hace carne el Verbo, la segunda persona. En la concepción de la Virgen María, que ya fue preservada del pecado, como explico en una de las objeciones, fue preservada porque Dios no va a permitir que su madre, la madre del Verbo de la segunda persona, tenga ni siquiera el pecado original. Porque nada divino puede estar en contacto con el pecado. De hecho, en el cielo no puede haber pecado. Por lo tanto, aplicar la lógica. Quiero tener una madre, dice Dios. Y ahí no hay ninguna objeción. Dios lo quiere y así se hizo. ¿Esa madre cómo va a ser? La criatura más hermosa y más perfecta de todos. ¿Os podéis imaginar alguien más perfecta que la madre de la segunda persona del Verbo, de Dios? ¿Por qué llamamos Madre de Dios? ¿Quién se encarna? ¿Quién toma carne en el vientre de la Virgen María? Dios. ¿Por qué? Porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dios. María no es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Repito, 7 veces si hace falta. María no es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Porque la segunda persona de la Santísima Trinidad es eterna, no tiene madre. Es eterna. Es Dios. Es increado. Dios es increado. Volver a esta página. Os lo recuerdo. Os hace mucha falta. Dios es increado y la Virgen María es creada. Dios es increado, eterno, y la Virgen María, como tú y como yo, es creada. Solo que con una peculiaridad que ni tú, ni yo, ni nadie tiene. No tuvo pecado original. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso, porque iba a encarnarse en su vientre. Es lógico. ¿A quién va a elegir Dios para que sea su madre de la segunda persona? Que nosotros llamamos Jesucristo. Jesucristo solo toma el nombre de Jesucristo cuando se encarna. Antes no es Jesucristo. Antes, si se puede decir antes, es la segunda persona, el Verbo, como explica Juan en su capítulo. El Verbo se hizo carne. Y en otro lo digo de memoria, lo digo en otro capítulo de Lucas, el Emmanuel, cuando en la encarnación, el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Por qué Dios está con nosotros? ¿Por qué Dios pudo estar con nosotros? Y quiso estar con nosotros. Porque quiso tener una madre. Es fácil de entender. Estoy así un poco alterado porque es facilísimo de entender. Si os paréis, por favor,
a pensar, yo parto de la base que hay detrás, me estáis escuchando, personas intelectualmente honestas y con un mínimo de sentido común. Un mínimo, tampoco hace falta mucho para esto, un mínimo. Hasta ahora, entendido. Cuando la segunda persona, en ese momento que la Virgen María, maravilloso, es el momento casi más maravilloso del universo, que dice sí, fiat, porque el Dios no lo obliga, no la coge por el cuello y le dice vas a ser mi madre. No, ese no es el Dios cristiano. Dios pregunta, como te pregunta a ti si quieres amarle, como te pregunta a ti, hermanos separados, si quieres ser católico, como pregunta a mí cuando no quería, si quería creer. Es una gracia, porque todo es gracia, lógicamente, pero esa gracia incluye nuestra libertad. Nosotros somos libres, no somos robots, y la Virgen María la persona más libre, porque evidentemente cuanto más pecado tienes, menos libre eres. Y cuanto menos pecado tienes, o ninguno, como la Virgen María, eres lo más libre del mundo. También es fácil de entender eso. Por lo tanto, la persona más libre que creó Dios, que es la Virgen María, dijo sí con su libertad a la pregunta del ángel Gabriel. Sí, hágase tu voluntad. Hágase la voluntad de Dios. Quiero ser la madre de Jesucristo, de la segunda persona, del verbo encarnado. Y en ese momento maravilloso que dijo sí, en ese mismo momento, la segunda persona se hace todo uno con el óvulo, con el cigoto, como sea, todo uno, sin intervención de padre humano, sin intervención de espermatozoide, sin intervención de óvulo de la Virgen María. Y ahí os remito a Fray Nelson Medina, que tiene una maravillosa Mariología, curso de Mariología, con 6 vídeos. El 4.º vídeo explica muy bien que no hubo óvulo de la Virgen María. Es una creación sobrenatural. Al igual que la creación, que yo tengo un montón de vídeos sobre eso, la creación de Adán y Eva, la creación del universo, etc. No es natural. No es natural como la tuya, como hemos sido nosotros concebidos. Es sobrenatural. El mismo Dios, el Espíritu Santo, de una forma misteriosa, porque si yo dijera que lo comprendo, estaría mintiendo como un bellaco. En ese momento la segunda persona se hace carne y adquiere la naturaleza humana. Por lo tanto, la naturaleza humana de Jesucristo es creada, y como la naturaleza humana lleva cuerpo y alma, toda la naturaleza humana, todos los seres humanos llevan cuerpo y alma, porque no somos ángeles. Los ángeles solo tienen espíritu angélico. Nosotros tenemos dos sustancias en una, cuerpo y alma, que cuando se separa una es la muerte, y solo queda el alma, que va donde tenga que ir, cielo, purgatorio o infierno. Y el cuerpo se queda aquí. La naturaleza creada en ese instante maravilloso de Jesucristo es la naturaleza humana. La naturaleza increada, la esencia increada, es la naturaleza divina. Por lo tanto, Jesucristo era Dios y hombre al mismo tiempo. La humanidad de Jesucristo es divina, y la divinidad del Verbo, de la segunda persona, es humana. Por lo tanto, ahora mismo Jesucristo en el cielo está en cuerpo, alma, es Dios, en cuerpo y alma. O sea, tiene la naturaleza humana y por supuesto tiene la naturaleza divina, que ya le corresponde por ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero es que lo maravilloso es que al decir sí, la Virgen María es madre de lo que tiene dentro en ese momento. ¿Y quién tiene dentro en ese momento? Amigos separados. ¿Quién está dentro de la Virgen María desde ese instante que dice el sí, la Virgen María, desde el fiat? El Verbo encarnado. No el Verbo sin encarnar. El Verbo encarnado al hacerse de forma sobrenatural carne
humano, de hecho cuando nace, de forma sobrenatural, 9 meses después, porque él va creciendo como crece cualquier bebé en el cuerpo de una mamá. Le alimenta su madre, en este caso la Virgen María, su madre, no una probeta, su madre, la Virgen María, le da la teta cuando nace la Virgen María, es su madre. Pero ¿la madre de quién? ¿Quién es el Hijo? El Hijo es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnado. Es Dios. Por lo tanto, si Jesucristo Dios y se concibió en el vientre de María y lo estuvo 9 meses en su vientre, cuando nace lo amamanta tal, ¿cómo podemos llamar a María? La madre de Jesucristo. Muy bien. Pero Jesucristo, ¿quién es? Dios. No es la madre de la segunda persona, porque la segunda persona es increada. Dios es increado. Es la madre de Jesucristo. Pero la pregunta del millón es, ¿quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios, el Verbo encarnado, la segunda persona, que hipostáticamente, que esa es la palabra, no se me ocurre otra, se funde en una única persona. Jesucristo no son 2 personas, es una única persona. ¿Cuál? La segunda, volver a estudiar este vídeo. La segunda, una única persona con 2 naturalezas. Es la única. Nosotros tenemos una naturaleza, somos una persona humana. Nosotros somos una persona humana. Vosotros, hermanos separados, sois personas humanas, con una única naturaleza humana. Jesucristo es una persona divina. No es persona humana, es persona divina. ¿Cuál? La segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Pero cuántas naturalezas tiene? 2. ¿Por qué? Porque una le corresponde por ser Dios y la otra porque quiso nacer de la Virgen María para hacerse hombre, todo uno con Dios. No es una herejía decir que hay 2 personas en Jesucristo, es una herejía horrorosa. Y también es una herejía decir que la naturaleza humana está por un lado y la naturaleza divina por otro. En Jesucristo todo es uno. El cuerpo de Jesucristo es divino y la divinidad de Jesucristo, del Verbo encarnado, es humano desde el momento del fiat. No se puede separar. No se puede separar ni está separado en el cielo. Ahora mismo yo cuando comulgo todos los días, cualquier católico, por eso os estáis perdiendo porque os da la gana un montón de maravillas, los protestantes, cualquier católico que yo todos los días, gracias a Dios, comulgo en la misa, comulgo el cuerpo de Dios. Comulgo a Jesucristo vivo, de una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y en la última cena quiso que eso porque Él se iba a ir a los cielos, pues eso a través del orden sacerdotal, de la imposición de mano de los sacerdotes, se perpetuara en el tiempo. Os estáis perdiendo una maravilla por culpa de que os están metiendo en la cabeza y en el corazón barbaridades. No estáis comulgando el cuerpo de Dios. El mismo Jesucristo que andaba por Jerusalén gracias a que había nacido de la Virgen María, yo lo comulgo todos los días. Por lo tanto, gracias a eso, como cuando comemos, si tú comes un bistec, pues el bistec se convierte en ti. Si tú comes una lechuga, la lechuga se convierte en ti. Las moléculas se mezclan con tu sangre, no sé qué, no sé cuántos. En la comunión es al revés. Cuando yo comulgo a mi Señor, a Dios, en esa forma que vosotras despreciáis, es una pena, y que no os estáis aprovechando de ello, me convierto poco a poco en Cristo. Me cristifico, poco a poco. Soy un pecador, etcétera, sigo, pero poco a poco, de tal forma que cuando me muera, en mi cuerpo glorioso va a estar glorificado gracias
a esta comunión que en Juan 6, el propio Cristo os dice: quien no come mi cuerpo no tendrá vida eterna. Es que es tan fácil de entender. Quien no come mi cuerpo. Por eso algunos se largaban, porque decían: este hombre está loco. Pero algunos se quedaron. Los que se quedaron son los católicos, los que se van son los protestantes. Los que se separan son los protestantes. Los que nos quedamos, aunque no entendamos, pero creemos en la palabra de Cristo, nos quedamos y lo comulgamos. Por lo tanto, me ha salido un vídeo un poco enfadado, pero es que, y bueno, os agradezco que hagáis estos comentarios, porque me da pie a aclarar cosas que para mí son tan sencillas y tan triviales que son fáciles de entender. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, vuelvo a ir a que vayáis, si lo queréis entender, a este vídeo, hace muy poquito tiempo. La segunda persona de la Santísima Trinidad, en el plan B, que yo llamo, al pecar Adán y Eva y caer y tener una naturaleza caída, quiere tener un plan B. En ese plan B, la segunda persona quiere tener una madre. Mira qué cosa más rara, ¿no? Como todos nosotros, quiere tener una madre. Esa madre no va a ser la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Vuelvo a repetirlo por enésima vez. No hay ningún católico que diga que la segunda persona de la Santísima Trinidad tiene madre, porque es increado. Quien tiene madre es el Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre, cuando adquiere la naturaleza humana. Pero, como he leído por ahí, no es madre solo de la naturaleza humana, queridos hermanos separados. María, la Virgen María, no es madre de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana no se puede separar de Jesucristo. Eso es una herejía, que la hubo en sus primeros tiempos. No puede separar la naturaleza humana de Jesucristo de la naturaleza divina. Están unidas hipostáticamente, es indisoluble. Desde ese momento milagroso están fundidas. Por lo tanto, como no puedes separarlo, no puedes decir que María es madre de la naturaleza humana, pero no madre de Dios. No, señor. María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada, de Jesucristo. A eso le llamamos Jesucristo. Dios con nosotros, el Emmanuel. El Verbo se hizo carne, en Juan. Dilo como quieras. El Verbo se hizo carne. Por lo tanto, María es madre de Dios, pero no madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. Es madre de Jesucristo, y Jesucristo es Dios. Por lo tanto, es que yo no sé cómo explicarlo. María es madre de Jesucristo. Jesucristo es Dios. No es Jesucristo una naturaleza humana por aquí y otra naturaleza divina por aquí. Me pongo un traje, tal. Eso es una herejía que ningún católico debe creerla. Ningún católico. Y respecto nosotros no adoramos a la Virgen María. Nosotros, los católicos, no adoramos a la Virgen María. Solo adoramos a Dios. Nosotros a la Virgen María, como madre de Dios, la veneramos con una veneración que se llama hiperdulía, pero lo dejo para otro vídeo. Hiperdulía es más que la veneración a los santos, que se llama dulía. Pero es que, vamos a ver, tú entras, me decía mi amigo Carlos, que le quiero mucho, tú entras a una iglesia y ves llenas de la Virgen María y de santos. Tú entras en tu casa, Carlos, o cualquier otro, ¿y qué tienes en tu casa? ¿Hay alguna casa de algún protestante que esté limpia, sin ninguna fotografía? A mí me extraña. Si tú paseas por mi casa, tengo fotografías de mis hijos, de mis padres, etc. Y de vez en cuando las cojo y les doy un beso. Como tú también lo harás, digo yo. Pues tienes padres, tienes hijos.
Pues eso es lo que hacemos los católicos si lo hacemos con nuestros familiares. ¿Cómo no lo vamos a hacer con el mismo Dios? ¿Y cómo no lo vamos a hacer con la Madre de Dios? Y con aquellos, los santos, que ya están donde nosotros queremos estar. Que son los verdaderos héroes. No Superman, ni Spiderman, ni el no sé qué, ni el Tom Cruise que hace la... Son los verdaderos héroes, que nuestra misión no es otra más que estar en el cielo. Y para estar en el cielo tienes que estar santo. Ya desde aquí. Si puedes ir directamente y si no, pues a través del purgatorio. Otro día hago otro vídeo sobre el purgatorio. Por lo tanto, yo espero que quede claro. Nosotros veneramos, no confundimos a María con Dios, que eso es una herejía de las peores. María es criatura, la Virgen María es criatura y por supuesto es virgen, no lo he comentado. Porque Dios lo quiso así. Dios quiso que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, encarnada en el vientre de la Virgen María, del cual tomó su alimento, su naturaleza, pero fue una encarnación sobrenatural, no natural. No es una encarnación natural como la tuya y la mía, es sobrenatural. Eso a lo mejor lo explico en otro vídeo. Por lo tanto, quiso que fuera antes virgen, que ese cuerpo, ese vientre que iba a estar... He escuchado algo que me ha hecho mucho daño en un comentario también, que Dios quería como si fuera un vaso, que eso es muy típico de los protestantes también, como si fuera un vaso, un recipiente. Yo, si eso se me ocurre a mí pensarlo de mi madre, es que me daría vergüenza como hijo de mi madre, que soy una criatura. Imagínate de la Madre de Dios. No, como un recipiente, una recipiente que usó y después desechó. ¿Cómo podéis decir esas bestialidades? ¿Cómo podéis decir esas herejías? Que el mismo Dios, a su madre, que ni tú, ni yo, ni cualquier hijo que se precie, piensa que su madre es un simple recipiente, desechable después. Eso es maldad, eso no es ignorancia. Detrás de todos estos comentarios hay mucha ignorancia, mucha falta de información, como tenía yo, por supuesto, antes de que Dios me diera la conversión y en el 2012 la gracia, que eso es todo gracias a Él. Pero hay maldad también, hay malicia en ese tipo de comentarios. Que Dios coge a María como un recipiente y bueno, ya está. Incluso que la trata mal después. He oído por ahí también que si se la trata mal, que si tal. Vamos a ver. El mismo Dios que quiere, si tú quieres a tu madre, es que hay que poner los ejemplos de nuestro. ¿Tú quieres a tu madre o la desprecias? La quieres. Pues ¿quién va a querer más a su madre? ¿Tú a la tuya o Dios a la suya? Jesucristo a la suya. Jesucristo a la suya. Estuvo 30 años con ella. Y por supuesto a San José. Después de la Virgen María, quien más quiso a Jesucristo fue a San José. Eso indudable. Tengo un vídeo, que es uno de los más vistos del canal, que se llama El más santo de los santos. San José, os remito a él. Es mi santo favorito, después de la Virgen María, por supuesto, San José. ¿A quién va a querer más Cristo? Y los apóstoles en Pentecostés estaban reunidos con ella. O sea, ¿de dónde sale todo lo que cuenta San Lucas? A ver, ¿de dónde sale? De la Virgen María. ¿Quién se lo contó a San Lucas? ¿Cómo no va a querer Jesucristo, Dios, a su madre? Es a la que más quiere. En el cielo, a la criatura, en el cielo y en la tierra, a quien más quiso, quiere y querrá Jesucristo es a su madre. Normal. Después de su madre, a nosotros. Perdón, después de su madre, a su padre, aquí en la tierra, San José. Y después, a nosotros. Pero es de cajón. Yo quiero más a mi madre que a la madre de otro amigo. Es trivial. No podéis, es verdad que los hermanos separados, al no tener la verdadera fe, que es la fe católica, pues no razonan bien, porque la fe ilumina la razón. La fe católica, la verdadera, la única, ilumina la razón.
Por eso los ateos, por ejemplo, al no tener fe, pues su razón está nublada y inventan multiuniversos, inventan pues que de momento un trozo de barro sale una célula y de esa célula un no sé qué, un cangrejo y de ese cangrejo tal y al final llegamos nosotros. Esos son inventos por falta de fe, el evolucionismo por ejemplo, por falta de lógica, por falta de razón iluminada por la fe. Pues lo mismo, no lo mismo, porque al menos creéis en un solo Dios, etcétera, vale, entre personas, no lo mismo que los ateos. Pero también os falta la verdadera fe católica. Y no razonáis bien. Esto que estoy diciendo, yo no lo estoy diciendo porque sea más inteligente que vosotros. Lo estoy diciendo porque en el 2012, gracias a Dios, nunca mejor dicho, tuve una conversión. Y por lo tanto, a partir de entonces, yo sé, no es que crea, que también, sino que sé que la verdadera fe católica es la única que Cristo quiso que se tuviera. Después, 15 siglos después, llegó Lutero, Calvino, no sé quién, los protestantes, los evangélicos, tal, pero esa no es la verdadera fe. Por eso os impide razonar con lógica, ya no con teología, ni ya no hace falta, con lógica, porque se pierde la lógica, se pierde. El diablo es muy astuto. Al no tener la verdadera fe, pues os hace creer cosas que no, y odiar a la Iglesia Católica, y como dice al Papa, y no sé qué, ya haré más vídeos para aclarar lo del Papa, que si el Vaticano, que es tal, son todas cosas que os mete el demonio en vuestra mente, y de la mente va al corazón, y así andáis, divididos en miles y miles de sectas y de iglesias, por aquí y por allá. Yo ahora si fuera protestante montaría una iglesia por aquí, la iglesia de Eugenio, pim, 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 el diezmo y ya está, y a vivir. Estáis perdiendo el tiempo y lo que es peor, podéis perder la vida eterna. Os lo digo así de claro, porque lo dice Jesucristo. Yo las palabras que dice Jesucristo las digo sin problema. Quien no come mi cuerpo, quien no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Juan 6, me parece que es. Así de sencillo. Bueno, hasta aquí el vídeo, no quiero alargarme, pero he querido hacer esto para explicar algo que es un elemental. Cualquier niño de catequesis pues lo puede entender, con sus complicaciones porque es un misterio de Dios, lo de la generación de las tres personas, etc. Pero a raíz de los comentarios que habéis hecho, pues he creído conveniente y disculpar un poco mi forma de hablar, porque es que yo con estas cosas me acaloro. ¿Por qué me acaloro? Porque me da mucha pena los hermanos separados que por culpa de esas tonterías, de esas disquisiciones que no son verdad, pero que les hacen creer que es verdad, pues se pierden lo mejor que tenemos los católicos, que son los sacramentos. Y entre todos los sacramentos, evidentemente, que compartimos con vosotros el bautismo, pero os perdéis el mejor, que es la Eucaristía. Hace poco, lo podéis ver, saqué 2 vídeos con un sacerdote sobre la explicación de la misa y la cantidad de Biblia que hay dentro de la misa, vosotros que os gusta la Biblia. Pero lo principal es la Eucaristía, comulgar al cuerpo y la sangre del Señor. A Cristo, para que nos entendamos, a Cristo vivo, a Cristo vivo. Otro día haré vídeos, uno más, sobre los milagros eucarísticos que sangran las hostias, sangran, se analizan por científicos y es sangre del corazón humano, vivo. Es increíble, ¿no? Claro, yo no, para mí es. Pero es Dios el que quiere decirme, mira, que estoy vivo. Tengo un vídeo con el padre Rafa, de Moraleja de en Medio, que hay habla en ese vídeo sobre el milagro, el prodigio eucarístico. No es milagro hasta que la Iglesia no lo defina, pero es milagro. Una hostia sangrando. Es Cristo vivo quien quiso que estuviéramos, que nos alimentáramos.
no solo el espíritu, como decís vosotros con la palabra, sino con el cuerpo, porque nosotros no somos espíritu encarnado, somos cuerpo y alma, todo uno. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya aclarado. Yo mejor no puedo hacerlo, yo más no puedo dar de mí, de verdad os lo digo, pero me encantaría que, sí, a través de la telepatía o lo que fuera, pero no, Dios no lo quiere así. Entonces, no sé a qué esperáis, hermanos separados. Estáis perdiendo cada segundo que pasa en vuestra vida, os estáis perdiendo maravillas. No solamente los sacramentos, toda la maravilla que tiene la Iglesia Católica en 2000 años. Perdón un momentito. Un segundito. Bueno, me despido de vosotros porque tengo que coger. Un abrazo y que Dios os bendiga.